Estamos estudiando en el primer libro de Reyes y estamos en el capítulo 18. Vamos a continuar ahí. ¿Recuerdas? La semana pasada empezamos a conocer a este hombre, Elías, este profeta. También lo vemos como un varón de Dios. Y empezamos a ver un poco acerca de su carácter. Conocimos qué significa su nombre, ¿recuerdas? Su nombre Elías significa Jehová es el Dios. Y eso es lo que eso es lo que quiere hacer Elías, ¿no? No solamente a través de su nombre, sino a través de su obra. Y Dios lo ha llamado a mostrar que Él es el verdadero Dios. Porque ¿cuál es el contexto de este tiempo de Elías, ¿no? ¿Cuál es el contexto? Que el pueblo de Israel se ha desviado completamente a la idolatría. No solamente están adorando como algunos anteriores reyes en este reino del norte, en Israel, a estos becerros de oro, sino ya habían abrazado otros dioses de otras culturas, ¿no? Entonces, pues ya tener una mezcla de todo, ¿no? Pero habían, este último rey, vimos que fue el más malo de todos los reyes, y de hecho, de Israel es el rey más malo. Todavía vienen algunos después, pero este es el peor. Y este rey, recuerda, se casa con la hija del rey de Sidón y trae toda la idolatría de allá. Él mismo adora a Baal. Y Dios le hace saber por medio de este profeta Elías que no está de acuerdo con eso, ¿no? Pero vimos cómo empieza una persecución, ¿no? a Elías. Pero Dios está cuidándolo, ¿no? ¿Te recuerdas la semana pasada que vimos esto? Cómo llega, le dice a Acab que esta sequía que hay en la tierra no es una casualidad, sino es que Dios estaba permitiendo esta sequía y no iba a volver a llover sino hasta que Elías lo dijera nuevamente, ¿no? Entonces, eso pone en peligro a Elías, pero Elías lo vimos como un siervo obediente que hace lo que Dios le dice. Más allá de las dificultades que pudiera traer esto, él obedece, y más allá de la lógica, ¿no? Porque Dios le pide cosas bastante extrañas, ¿no? Primero le dice, ve y escóndete, ¿no? Y esto podríamos decir, oye, pero eso es ser temeroso, pero Dios lo está diciendo. Entonces él se esconde y le dice, no te preocupes, vas a beber del arroyo. Pero Elías acaba de profetizar sequía, entonces en un momento ese arroyo se va a secar. Pero si Dios lo dice, entonces es lo que yo debo hacer. Y entonces Elías lo hace. Después le dice, y los cuervos te van a traer de comer. Y entonces te imaginas, Elías, ¿cómo? ¿Los cuervos? ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo los cuervos? Y sí, los cuervos, que era incluso un animal impuro, son los que le llevan de comer a Elías. Y durante mucho tiempo así estuvo siendo sustentado Elías. Pero después se seca el arroyo y entonces viene la siguiente instrucción. Y Dios lo manda con una viuda. Y dices, no, ¿cómo con una viuda? Y luego vimos que era una viuda pobre y desahuciada, que ya estaba esperando simplemente comer su última comida y morirse y dejarse morir. Tenía un hijo, pero Elías le cree a Dios e incluso osadamente le dice, pues si vas a preparar para tu hijo y para ti, pero prepárame a mí primero, ¿no? Porque él confía en lo que Dios le dijo y le da una promesa a esta mujer. Y le dice, no se va a escasear, de la tinaja de harina no se va a escasear la harina, ni de la vasija de aceite se va a escasear el aceite. Y esta mujer se ve su fe, lo que le dice este hombre de Dios, porque ella va y hace como le dice Elías. Y así sucede. Dios cumple su promesa en que no escasea ni el harina, ni el aceite, ¿no? Durante todo este tiempo que está ahí. Y después esta mujer entra en una prueba, ¿recuerdas? Para que ella pueda creer completamente, ¿no? Porque al final termina diciendo, después de esta prueba, ahora creo que sí eres un hombre de Dios, ¿no? Dios la quería llevar a reconocer al Dios verdadero. Por eso es que Elías entró en su casa. Dios quería hacer
usar a Elías para ser de bendición, pero al mismo tiempo Dios estaba probando a Elías, ¿no? Y es increíble cuando sabemos que Dios quiere hacer una obra a través de nosotros, pero también al mismo tiempo la está haciendo en nosotros. Entonces vimos cómo podemos servir al Señor, podemos ser siervos del Señor. ¿Por qué? Porque aún unos cuervos inmundos sirvieron al Señor. Aún una mujer extranjera pudo servir al Señor. Y aún este hombre, Elías, que veíamos en Santiago, que decía, un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Y lo vamos a estar conociendo un poco más. Vamos a estar viendo hoy el capítulo 18 y vamos a conocer mucho más acerca de este Elías. Pero vamos a iniciar con una oración. Señor, muchas gracias porque podemos estar delante de ti, delante de tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Señor, no estamos delante de un simple libro, Señor. Estamos delante de ti, Señor, para que tú nos hables, tú nos enseñes, para que tú nos transformes, Señor, para que tú escarbes a lo más profundo de nuestro corazón y saques al descubierto los motivos, las intenciones de nuestro corazón, Señor, y nos transformes. Aquí estamos delante de ti. Te pedimos que nos hables. En el nombre de Jesús. Amén. Dice ahí, versículo 1, capítulo 18. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Este primer versículo es un contraste a lo que ocurrió en el versículo 3 del capítulo 17. Después de que valientemente y obedientemente Elías va con Acab y le dice que no va a llover durante algún tiempo, le dice Dios: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete. Y fíjate cómo empieza este capítulo, diciéndole, después de muchos días, incluso nos dice que es en el 3er año, le dice: muéstrate. Y esto es como un bosquejo, ¿no? Primero el capítulo 17 nos muestra a Elías escondido, Dios obrando en él, purificando su fe, pero después Dios le dice: muéstrate. Y es que así es como Dios obra en nuestros corazones. Cuando llega a nuestras vidas, lo que nos dice es: crece. Pero llega un momento en que te envía y te dice: ahora ve, no te quedes aquí, ahora ve. Y eso es bien importante porque es peligroso cuando como creyentes ya hemos creído en el Señor y estamos creciendo y seguimos sentados. Dios quiere que le sirvamos y Dios quiere que lo hagamos públicamente. Y Elías lo está haciendo aquí. Dice: muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Ahora, no es que Elías fuera un mago, ¿verdad? Era un profeta que hacía lo que Dios le decía y hablaba de parte de Dios, lo que Dios quería que hablara. Entonces es que este versículo nos dice: yo haré llover sobre la faz de la tierra, porque la obra la hace Dios. El hombre simplemente es un instrumento en manos de Dios. Y sí, ciertamente usa a Elías y por medio de la oración de Elías, pero la obra la hace el Señor. Esto es bien importante recordar. Entonces dice versículo 2: fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Me encanta, otra vez vemos a este hombre Elías siendo obediente, ¿no? Todas las instrucciones hasta el momento hemos visto, todas las instrucciones que Dios le ha dado, este hombre las ha obedecido al pie de la letra. Dice: fue pues a mostrarse a Acab. Ahora, el riesgo no había terminado, probablemente el riesgo había aumentado. Porque en un momento llega Elías y le dice a Acab: no va a llover. Pero ya pasaron 3 años. ¿Te imaginas el enojo de este rey? Diciendo: donde lo encuentre. Y ahorita vamos a ver que sí, efectivamente lo estaba buscando. Dice versículo 3: y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová,
Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Bueno, sigo leyendo. Dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Aquí nos encontramos con otro hombre llamado Abdías. Muy interesante porque el nombre Abdías significa adorador de Jehová o siervo de Jehová. Eso es lo que significa Abdías. Hay muchos hombres que se llamaron Abdías en la Biblia. Algunos dicen, pues es muy probable que sea uno de los que escribió el libro de Abdías, pero no se sabe a ciencia cierta debido a eso, ¿no? Que hay muchos hombres, quizá era un nombre muy común. Y es que quizá cuando tenías un hijo dices, yo quiero que este hijo sea un siervo de Dios, ¿no? Bueno, así le pusieron sus padres. Y mira, este hombre está sirviendo a Dios, pero a escondidas. Porque dice que era temeroso de Jehová en gran manera y nos da un ejemplo de su servicio a Dios. Porque nos dice que era mayordomo de Acab, de este rey idólatra, de este rey malvado. Este es un hombre que está cerca de él, incluso siendo un mayordomo. Esto quiere decir que era una persona que estaba en un lugar de honor. Y esto lo vemos en diferentes personas en la Biblia, ¿no? ¿Recuerdas a José, que se convierte en el primer ministro de Egipto? Por ahí más adelante vamos a ver al profeta Daniel también, estando en un lugar de honor en Babilonia. Hay muchos hombres que de pronto tienen ese lugar. Hay otro hombre que se llama Nehemías, ¿no? Que escribe este libro de Nehemías y que también era un funcionario del rey en otro país. Entonces aquí vemos a este hombre Abdías sirviendo al Señor en oculto, porque nos dice algo. Jezabel, ¿recuerdas a esta mujer con la que se casa Acab? Es una mujer idólatra, pero que quiere acabar con toda la palabra de Dios, porque ahora quiere acabar a los profetas, los que hablan de parte de Dios. Entonces quiere acabar con ellos. Y lo que hace Abdías es que protege, dice aquí, a 100 profetas de Jehová que quería destruir Jezabel. Ahora, nuevamente esto es interesante porque dices, ¿tantos profetas había en Israel? Dios ama a su pueblo, ¿recuerdas? Y la manera que Dios muestra su amor para con su pueblo es hablándoles la palabra, hablándoles la verdad, revelándose a los corazones. Pero esta mujer Jezabel quiere destruir todo esto, toda esta cantidad de profetas, pero Abdías ocultamente los tiene en una cueva. Dice que los tenía de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Ahora piensa en esto. ¿Dónde estarían más seguros estos profetas? ¿Afuera donde hay una hambruna terrible o adentro de una cueva donde hay un hombre temeroso de Dios que los está sustentando? ¿Ves el cuidado de Dios? Y así vimos a Elías la semana pasada, cómo Dios los sustentó y usó estos cuervos para llevarle pan. Ahora usa a este hombre Abdías para cuidar a estos profetas. ¿Sabes? Estamos seguros sirviendo al Señor. Podemos servirle y saber que Dios nos va a cuidar. Y puede usar a cualquier persona. Pero algo también que se me hace interesante en este hombre es que este hombre Abdías puede servir al Señor a pesar de que está sirviendo como un funcionario de este rey. ¿Cuánta gente hay hoy? ¿Has pensado en eso? Que hay gente hoy sirviendo a Dios cerca de un funcionario público. Sería increíble, ¿verdad? Porque, ¿sabes? Digo, al menos yo no tengo acceso. Sería difícil, ¿no? Poder estar cerca, incluso como un mayordomo, como un administrador. Pero hay personas que sí. Y creo que debemos orar, ¿no? Siempre pienso en esto cuando
Pablo dice en Timoteo que oremos por los reyes, por los que están en eminencia, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Sin duda, a veces es difícil, ¿no? De pronto veo en Twitter que hay gente que le escribe ahí en las redes sociales del presidente y le dice algún versículo, algunas cosas. Miren, de entrada yo no creo que él lea los mensajes, ¿no? Aparte sería muy complicado poder predicar por medio de una red social. Pero sí podemos orar. Porque hay gente que está ahí cercana, creyentes, que Dios los use para llevar el evangelio a aquellos a los cuales nosotros no podemos llegar. Y mira, ahí está Abdías, pero Abdías está sirviendo en secreto. Incluso Abdías está engañando a su amo. ¿Por qué? Los tiene escondidamente porque Jezabel los quiere matar. Vamos a seguir leyendo. Bueno, lo que más nos decía es que Acab quería seguir, o más bien seguía intentando solucionar el problema en sus fuerzas. Hace 3 años se apareció Elías a decirle: esto viene de Dios. Pero Acab sigue intentando solucionar el problema, porque ahora le dice a su mayordomo: pues vamos a ver si por ahí, por el arroyo, pues quedó algo de hierba. Dice, para que no nos quedemos sin bestias, ¿no? Me llama tanto la atención este rey egoísta, porque no, te das cuenta, no está pensando en el pueblo. No dice, ay, es que hay hambre en el pueblo y la gente necesita comer. No, lo que le importa es su caballo y su mula. No le importa a la gente. Y entonces sigue intentando hacerlo en sus fuerzas, solucionar el problema. Y entonces manda a Abdías por un camino y él va por otro. Versículo 7. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Ve y di a tu amo, aquí está Elías. Me encanta Elías porque se encuentra con él y Abdías lo reconoce y le da una reverencia reconociendo que es Elías, el profeta por el cual profetizó que esto sucedería, ¿no? Y le da una reverencia interesante porque le dice: ¿no eres tú mi señor Elías? Le dice Elías: sí soy, pero ve y dile a tu amo. Algo le está queriendo decir a Abdías. Dice: sí dices que eres mi siervo, pero realmente tienes un amo. Y muchas veces ese es el peligro, y creo que ese es el peligro de Abdías. Quiere servir a Dios, pero al mismo tiempo tiene un amo al que le está sirviendo. Y muchas veces tenemos que decidir, ¿no? Jesús decía: ten cuidado con el amor al dinero, porque no es posible servir a Dios y a las riquezas, ¿no? Abdías tiene un corazón dividido, porque aunque le pueda llamar a Elías: oh, mi señor Elías, pero dice, pero tienes un amo. Realmente no eres libre como para poder servir a Dios. Pablo en Corinto en algún momento les dice: sirve a tus amos terrenales. Eso está bien que lo hagas, ¿no? Pero dice, si en algún momento puedes hacerte libre, dice, procúralo, porque vas a poder servir al Señor. Muchas veces estamos tan amarrados a cierta labor que no podemos servir al Señor. Y Dios nos está llamando a servirle. Debemos responder a Él, ¿no? Abdías está en esta disyuntiva y le dice: ve a llamar a Elías. Ve la respuesta de Abdías. Y respondió, versículo 9. Pero él dijo: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación y reino a donde mi Señor no haya enviado buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que cuando yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte, él me matará
y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces de pronto Elías le da una instrucción a Abdías y le dice, ve a Acab y dile que aquí estoy. Y esto, en lugar de Abdías verlo como una oportunidad para dar una buena noticia, lo ve como algo terrible. Hay unos detalles aquí en este hombre Abdías muy interesantes, porque le dice, ¿en qué he pecado para que me entregues a tu siervo en mano de Acab para que me maten? Muchas veces Dios nos dice que hagamos algo e inmediatamente empezamos a poner pretextos. Incluso empezamos a considerarlo como un castigo. ¿Recuerdas la semana pasada que veíamos que Dios le dijo a Acab, ve y escóndete? Dios le dijo a Elías, ¿no? Y Elías no pone pretextos, no dice, oye Dios, pero ¿por qué? ¿Y qué van a pensar de mí? No, lo obedece. Pero empiezas a ver en este hombre Abdías, empieza a poner excusas, porque está enfocado en él. Porque dice, ¿por qué me dices eso? Es como de mala suerte. ¿No ves que si se entera me va a matar? Está enfocado en él. Y fíjate, le da todo el panorama que no sabía Elías. Elías estaba en Sarepta de Sidón, viviendo en casa de una mujer viuda, siendo sustentado por Dios. Y de repente le da todo el panorama. Pues sabes que la persecución que ha hecho Acab contra ti ha estado gruesa. Ha ido a reinos y a naciones, incluso les ha hecho jurar. Esto es, los ha amenazado para que aseguren que no te han visto. O sea que sí está gruesa la persecución. Y Abdías conoce a su amo Acab. Sabe que es un hombre malo y por eso está temeroso. Y dice en el versículo 10, vive Jehová tu Dios. Y siempre que veo esto, te lo he mencionado en otras ocasiones. La semana pasada vimos a esta misma mujer viuda, que era una mujer de Sidón, diciéndole a Elías, vive Jehová tu Dios, porque no era su Dios. Pero me llama la atención que Abdías es un siervo de Dios, pero le dice, vive Jehová tu Dios. ¿Por qué no le dice, vive Jehová mi Dios? ¿Sabes qué le falta a este hombre Abdías? A pesar de ser un siervo de Dios que teme a Dios, conocer más al Señor. Y muchas veces es lo que nos falta como creyentes, conocer más al Señor. Por eso acá en Semilla hacemos tanto énfasis en discipularte, porque el discipularte te hace crecer, nos hace madurar, nos hace formar, ¿cómo decirlo? Formar parte de una comunión con otros creyentes que están viviendo situaciones semejantes y podemos compartir la palabra, podemos tener esa comunión en la palabra. La palabra nos va a ayudar a crecer. Este hombre Abdías le falta crecer, le falta poder madurar y llamarle mi Dios. No solo Jehová sí es el Dios y puedo incluso proteger a sus profetas. Dios quiere llevar a este hombre Abdías a madurar y crecer. Dice en el versículo 12, acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y eso también me llama la atención, porque te digo, habla de el poco conocimiento de Dios. Dice, pues el Espíritu te va a llevar a donde yo no sepa. Pero ¿qué si Dios se lleva a Elías a algún lugar? ¿No se lo podría hacer saber a Abdías que le ha dado una instrucción? Pero a Abdías le falta conocer al Señor. Dice, y al venir yo y dar las nuevas a Acab,
al no hallarte, Él me matará. ¿Te das cuenta cómo está enfocado en sí mismo? Me matará y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Es interesante, ¿no? Como él mismo dice eso de sí mismo. Es que yo temo a Jehová desde mi juventud. Eso quiere decir, pues desde niño temo a Dios. Incluso tiene que dar testimonio de sus obras. ¿Has escuchado cristianos así? Que todo el tiempo están diciendo lo que hacen por Dios. Fíjate, Abdías es uno de ellos. ¿No ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía a 100 varones, profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua? Esto es interesante porque Dios está ocupando a Abdías para proteger a estos 100 profetas, y Abdías no lo ha visto. Abdías piensa que se trata de él. Abdías piensa que él mismo ha hecho esto, y ahora teme teme su vida, teme que su vida esté en riesgo o que Acab lo vaya a matar, porque Dios cuidó a los profetas, pero no puede cuidar de mí. ¿No? Qué interesante, ¿no? ¿No te ha pasado que de pronto estás viviendo alguna situación y empiezas a decir, no, es que no sé cómo le voy a hacer, no sé cómo voy a salir de esto? ¿Sabes qué necesitas hacer? Venir a la palabra y recordar lo que Dios ha hecho en ti. Qué importante es recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios es bueno. Si te sustentó ayer, Dios es fiel, te vas a sustentar hoy. Pero Abdías no lo ve. Él piensa que él lo hizo, pero realmente no se da cuenta que él fue un instrumento de Dios para cuidar a estos 100 profetas. E incluso lo estaba cuidando a él, porque imagínate que Jezabel se enterara que Abdías está protegiendo a estos 100 profetas de Dios. Pues lo mata. ¿Y por qué sigue vivo? Versículo 15. Le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. A Elías no se pone a discutir, solamente le dice: vive Jehová. Tú mismo me acabas de decir, vive Jehová mi Dios. Pues sí, y porque Él vive, te estoy diciendo la verdad. Pero me encanta la expresión de Elías, ¿no? Lo veíamos la semana pasada, dice: en cuya presencia estoy. Porque una vez nos recuerda, ¿cuál es la diferencia entre Abdías y Elías? Que uno conocía a Dios y el otro le faltaba conocerlo. Qué importante es esto, conocer al Señor. Y conocer a Dios, no estoy hablando de conocer la Biblia, porque muchas personas conocen la Biblia, pero no conocen al Dios de la Biblia. Es más, te puedo decir, muchos teólogos conocen muchas ideas bíblicas, pero no conocen al Dios de la Biblia. Dios quiere que lo conozcamos personalmente, en una experiencia personal. Y sabes, Elías lo conocía. Dios lo llevó 3 años a vivir situaciones complicadas, a vivir prueba, a vivir escasez y ver la mano de Dios proveyendo día a día. Incluso Dios le mostró cómo Él puede traer a la vida a alguien que ya ha muerto. ¿Recuerdas? ¿Para qué? Para que hoy Elías, con esa fe fortalecida, pueda salir y hablar con denuedo. Y eso es lo que está haciendo. Por eso le dice: no te preocupes, Dios es fiel, yo me mostraré a Acab. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Dices, bueno, terminó obedeciendo. Sí, después de pedir un chorro de razones, ¿no? A veces nos pasa, ¿verdad? Oh, Señor, pero dime un poquito más. No, confírmame un poquito más. No, y estás preguntando, no, yo creo que voy a pedir consejo porque no estoy seguro. Obedece. Vemos a Elías. ¿Ves la diferencia entre Elías y Abdías? Dios le dice y Elías obedece.
Pero Dios le dice algo a Abdías y dice, bueno, pero es que, ¿qué tal? Sí, y todo, y poniendo excusas. Bueno, versículo 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Me encanta porque Elías ni estaba y sabe perfectamente lo que está sucediendo en el reino. Pero se presenta, te decía, el riesgo sigue ahí. Y Acab le hace una pregunta. ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y siempre que hablamos la verdad, la gente nos va a tachar de locos. Nos va a tachar de rebeldes. Pero tenemos que hablar la verdad. Te decía la semana pasada, Dios nos llama a hablar la verdad sin temor, sabiendo que Él nos va a proteger, en Él estamos seguros. Él va a proveer un medio para que estemos seguros. Tenemos libertad, vivimos en un país donde tenemos libertad. Por eso dice Pablo a los Gálatas, solamente que no uses tu libertad como ocasión para la carne. Ten cuidado, porque, y lo veo en la iglesia, sin duda la libertad que tenemos, en muchos casos, ha hecho cristianos de doble ánimo, cristianos tibios. Pues como tengo libertad, pues puedo estar aquí, venir y congregarme, pero vivir una vida sin comprometerme con Dios, vivir una vida sin conocer a Dios. Y eso es lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Ahorita vamos para allá. Pero cuando hablamos la verdad, la gente nos va a tachar de locos. ¿Sabes? Hoy creo que estamos viviendo un tiempo difícil en ideologías. ¿Has escuchado todas estas ideologías de no sé qué y la ideología de no sé qué? Bueno, no es nuevo realmente, ¿no? Estamos viviendo esto hoy, pero eso siempre ha habido ideologías. Y de hecho te das cuenta, la Biblia y el Nuevo Testamento, Pablo le habla a los creyentes, en muchos casos Pablo, lo hemos estado estudiando en Hebreos, ¿no? Porque somos llevados a ideologías para confiar en cosas que el mundo nos quiere vender, pero debemos confiar solo en Dios y solo en su palabra. Eso es importante porque tenemos que, como dice Pablo, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia está para proteger y sostener la verdad en alto. No podemos ceder a ideologías. Es tan triste ver cristianos que apoyan el feminismo. Es una ideología, ¿no? Incluso es tan absurdo porque algunos quieren apoyarlo hasta con la Biblia, ¿no? Y dices, no. Pero es que si no lo apoyo, me van a tachar de, ¿cómo le llaman? Misóginos, todo eso. Y mira, llegó Elías con Acab y le dice, tú eres el que turbas a Israel. Lo está acusando falsamente. Y ¿recuerdas cuando en Hechos 17, en este alboroto que se hace en Tesalónica, cuando Pablo está predicando ahí en Tesalónica, empieza predicando en una sinagoga, muchos creen, incluso gentiles creen, y de pronto ahí cuenta la historia que los judíos que no creyeron hacen un alboroto y contratan a hombres perversos para levantar una persecución contra Pablo. Y entonces quieren perseguir a Pablo, no lo encuentran, se llevan a otro hombre, lo presentan ante las autoridades y dicen, estos que trastornan al mundo. ¿Ellos estaban trastornando al mundo? El mundo es el que estaba trastornado, el mundo es el que estaba de cabeza. Pero así nos ven, así nos ve la gente. Es que tú eres muy cerrado. No, el cerrado eres tú. De corazón, de cabeza, de todos lados. No quieres escuchar el evangelio.
no temamos. Y ves, a Elías no está temiendo. Él se presenta ante Acab y fíjate lo que le responde. Yo no he turbado a Israel, sino tú. Tú y la casa de tu padre. Y aquí está, cómo han turbado a Israel, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Ellos han trastornado al pueblo. ¿Por qué? Porque eran los líderes del pueblo. Acab era el rey. Y él, por su idolatría, no solamente es que él decidió ser idólatra, sino afectó a los que estaban alrededor, a los que estaban a su cargo. Qué importante es que consideremos que las decisiones que tomamos nosotros siempre van a afectar a la gente que está a nuestro alrededor. Siempre. Entonces es Acab y se lo deja claro. Y entonces Elías le da una instrucción a Acab. Me encanta Elías porque está frente al rey, pero sabe lo que Dios le ha dicho. Y dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. Ahora, estos 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera son israelitas también. Israelitas que no solamente han abrazado la religión nueva que Acab les ha impuesto o que les ha modelado o que les ha invitado a seguir, ¿no? De seguir a los Baales, sino están sirviendo ya en una forma directa a estos dioses, a Acera y a Baal. Pero Acab le dice, congrégalos. Y entonces Acab convocó a los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Me encanta porque hace lo que le dice Elías. No se pone a discutir, hace lo que le dice Elías. Y entonces dice versículo 21, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Este versículo es fuerte y creo que es para nosotros como para el pueblo de Israel. Dice la pregunta, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Esto habla de un corazón dividido, de una mente dividida. Dos pensamientos. ¿Por qué dos pensamientos? Porque dice, si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Lo que estaba sucediendo en Israel es que el pueblo de Israel se seguía llamando pueblo de Israel, pero al mismo tiempo servía a Baal. Quería seguir sirviendo a Dios y al mismo tiempo servir a Baal. Y es lo que constantemente ocurre en la iglesia, en los creyentes. ¿Recuerdas que dice Pablo en Gálatas 5 que tenemos una lucha espiritual? Una batalla, la carne contra el espíritu contra la carne. Porque sabes, Dios quiere que solo seamos de Él, pero quiere que nosotros tomemos una decisión. Por eso le dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Esta palabra claudicar significa saltar, significa brincar o pasar de un lado a otro, pero también significa vacilar. Y esto de saltar es que muchas veces saltas a donde te conviene. Entonces, me acerco a Dios para buscar sus bendiciones, pero me acerco a mi pecado para buscar placer. Y ahí estamos, saltando, ¿no? Claudicando entre dos pensamientos. Pero Elías les dice, claro, si Jehová es Dios, pues síguelo. ¿Para qué te haces, no? Síguelo. Y si Baal es Dios, pues síguelo. ¿Para qué estás fingiendo que sirves a Dios? Pero toma una decisión. ¿No es lo que Jesús escribió
en Apocalipsis. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis 3, versículo 14. Jesús dice esto: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Claudicando entre dos pensamientos. Y Jesús lo pone de una manera fuerte: eres tibio. No te defines ni de un lado ni de otro. Estás brincando a tu conveniencia. Charles Spurgeon, acerca de este versículo, escribe esto: ¿cuántos sermones más quieren? ¿Recuerdas que decía el versículo hasta cuándo? Dice, ¿cuántos sermones más quieren? ¿Cuántos domingos más se deben desperdiciar? ¿Cuántas advertencias? ¿Cuántas enfermedades? ¿Cuántos sonidos de la campana para advertirte que debes morir? ¿Cuántas tumbas deben ser abiertas para tu familia antes de que quedes impresionado? ¿Cuántas plagas y pestilencias deben arrasar esta ciudad antes de que te vuelvas a Dios de verdad? ¿Hasta cuándo estarás entre dos pensamientos? Es fuerte, ¿verdad? Y me quedé pensando en esto que decía Charles Spurgeon y dije, wow. ¿Hasta cuándo vamos a rendir nuestro corazón? ¿Hasta cuándo vamos a estar amando o fingiendo amar a Dios y amando al mundo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis? Dice aquí, entre dos pensamientos. Por eso dice Jesús: no eres frío ni caliente, eres tibio. Y por cuanto eres tibio, dice, te vomitaré de mi boca. ¿Sabes? Dios quiere nuestra vida entera. Hay una canción que escribió el pastor Fermín, ya quizá ya la has escuchado. Si no la has escuchado, te la recomiendo. No les voy a preguntar si les gusta el rap, porque una vez pregunté y nadie dijo, y yo así de, ay, a mí me encanta. Pero escúchala, está increíble. O sea, es una predicación que ya, es más, escúchala y ya vámonos. No es cierto. Está increíble y habla de eso precisamente. ¿Cuántas veces le decimos a Dios, sí, ya te voy a seguir? Pero al mismo tiempo volteamos y abrazamos nuestro pecado y seguimos ahí. Y no terminamos rindiendo nuestro corazón. Necesitamos rendirnos a Él completamente. Y Elías aprovecha este momento. ¿Te imaginas? Está todo el pueblo de Israel. Quizá no todo el pueblo, pero quizás son los líderes, una gran cantidad de las cabezas de familia ahí frente a Elías. Y Elías no desaprovecha la oportunidad y les pregunta, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Ya viste la respuesta del pueblo al final del versículo? Ahí al final del versículo 21. Y el pueblo no respondió palabra. Yo no sé por qué no respondió palabra, si agachó la cabeza simplemente y dijo, oh. O simplemente, creo que no me hablan a mí, ¿no? Como muchas veces Dios nos habla aquí en su palabra, estamos aquí, Dios nos habla directo y creo que debió haber venido mi esposo, porque esta predicación era para él. Dios nos está hablando a nosotros. Yo creo que, no, híjole, para la próxima sí invito a mi primo porque debió haber escuchado esto. No, es para ti. ¿Hasta cuándo claudicaréis
entre dos pensamientos. Y es que es evidente. Es evidente cuando un creyente realmente dice que ama a Dios, pero en su vida se ve que no ama a Dios. En sus obras se ve que no ama a Dios. Dice Pablo en Gálatas, ¿recuerdas? Manifiestas son las obras de la carne. Dice Pablo, se ve. No necesitas escarbar mucho. ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Para qué Dios nos ha salvado? Para ser un campeón. Porque somos un hijo del rey y todo eso. Qué chafa está eso, ¿no? ¿Se ha escuchado eso? Pero es que estamos en este mundo para hacer luz, para hablarle a otros la verdad. ¿Te das cuenta? Elías es un hombre que teme a Dios y no está buscando hacer dinero. Y dices, pues hacía cosas impresionantes, ¿no? Ya pudo haber puesto su negocio de harina y aceite. Yo creo que Dios me dio un gran talento. Y por eso entonces, no. Yo creo que tenemos que examinar nuestros corazones. ¿Estamos sirviendo verdaderamente al Señor y solo a Él? ¿O nos estamos sirviendo a nosotros en algún momento? Vamos a continuar. Versículo 22. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. ¿Te imaginas? Está ahí Elías frente a 450 hombres. Ahora también convocó a los profetas de Acera. Al parecer no llegaron, pero simplemente puedes ver el contraste. 1 y 450. Bueno, ya nos había dicho Abdías, hay 100, pero están escondidos. No salen. No. ¿Sabes? La profecía, eso es algo interesante, ¿no? Porque hoy escuchas a mucha gente que se hace llamar el profeta, ¿no? En el libro de los Hechos, una de las evidencias de cuando los creyentes eran llenos del Espíritu Santo, dice que profetizaban. Muchos dicen, no, mira, es que hablar en lenguas. ¿Sabías que hay más referencias a la profecía? Y es que la profecía es hablar la palabra de Dios. Y dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura. ¿Qué tenemos que estar haciendo como creyentes que buscamos ser llenos del Espíritu? Hablar la palabra de Dios. Eso debemos hacer. Pero muchas veces podemos ser como estos profetas, temerosos, escondidos, y no salimos a hablar la palabra. Y de pronto Elías, mira, solito. Y dice, solo yo. Ok, dice versículo 23. Désenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos. ¿A quién se refiere Elías con ellos? Bueno, ya viste, a los 450 profetas de Baal. Escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego sea Dios. Todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. ¿Sabes? Podrías decir, pues claro, es una respuesta buena. Claro, es que Elías es muy inteligente. No, es una respuesta triste. Porque no debía haber duda. Ahora, es algo muy interesante, es que Baal se le consideraba el dios del cielo, el dios del clima. Incluso algunos le llaman el dios de la lluvia. Qué ridículo, ¿no? Su dios de la lluvia al que adoran no ha podido hacer llover sobre la tierra. Y es que así son. Cualquier Dios que pongamos en nuestro corazón
con D minúscula. Cualquier cosa que pongamos en nuestro corazón es ridícula y no es capaz de satisfacernos. Solo Dios puede traer satisfacción en nuestros corazones. Solo Jesús. El pueblo dijo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Entonces Elías convoca a un reto. Bueno, para estar seguros de quién es el Dios. ¿Te acuerdas? Elías significa Jehová es el Dios. Entonces dice, para estar seguros, ¿quieres? Pues ofrezcamos sacrificio. Pero la condición es, vamos a preparar cada uno nuestro sacrificio, pero no vamos a poner fuego. Dice, no ponga fuego debajo. Y dice, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Hoy diría Elías, pues quizá puso en modo de vibrador su teléfono y no oye, ¿no? No sé, ¿por qué no escucha? Pues sí es Dios. Me encanta Elías, porque sabes, Elías es un hombre que le ha creído a Dios. Y ahorita vamos a ver que todo esto que está haciendo no es que se le ocurrió a Elías. Dios le dijo que lo hiciera. Él en el versículo 36 nos lo dice, pero Elías está seguro, incluso se atreve a burlarse de ellos. Pero imagínate, empiezan desde la mañana hasta el mediodía y diciendo, Baal, respóndenos. Y después se ponen a saltar cerca del altar. Versículo 28. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Me llama tanto la atención la forma de adoración de estas personas. ¿No te llama la atención? Gritando frenéticamente y saltando. Y luego dicen, no, es que, a ver, dime acerca de la danza, ¿por qué ustedes no danzan? ¿No? O luego, no, es que no se siente el poder del Espíritu porque hay lugares donde podemos gritar. ¿Por qué gritarle? Si Dios está vivo. Ve, o sea, me llama un poco la atención la forma cómo adoran ellos a su Dios Baal, gritando frenéticamente. Incluso dice que se cortaban el cuerpo, se lastimaban corporalmente para que su Dios los escuchara. ¿Cuánta gente, no? Piensa que maltratando el cuerpo, de esa manera Dios va a escuchar. Pero dice, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Pues no. Si llevan 3 años de sequía, 3 años y medio de sequía, y no ha hecho nada su Dios de la lluvia. Versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Dice que arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Les llama a que vean. Y eso me llama la atención. En algún momento hubo un altar de Jehová ahí, pero estaba arruinado. Y sabes, muchas veces puede ser que nos encontremos con eso. Dios viene a nuestros corazones y quiere tratar en nuestros corazones. Y sabes, Dios encuentra ese altar derribado. ¿Y sabes qué va a hacer Dios?
lo va a reparar. Por eso igual en Apocalipsis le dice a esta iglesia en Éfeso: regresa a tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. ¿No? Pon atención. Y dice: arregla el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Este versículo es interesante porque dice que toma 12 piedras representando a las 12 tribus de Israel. Pero recuerda cuál es el nombre de Israel. Y es muy interesante que este reino del norte, que hemos visto que es el que se ha alejado más de Dios, es el pueblo que se le sigue llamando Israel. ¿Recuerdas qué significa Israel? Gobernado por Dios. Diciendo: Dios es el soberano de Israel, es el rey, es el Dios de Israel. En su nombre Israel traía su esencia, traía su propósito. Pero ¿qué estaba haciendo Israel? Aquellos que tenían a alguien que los gobernara, se habían dejado gobernar por alguien más. Y entonces Elías recuerda a través de estas 12 piedras cuál es el nombre de ese pueblo, gobernado por Dios. Versículo 32. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Ahora aquí hay muchas cosas interesantes. Porque Elías es un hombre que ha creído en el Señor y que está yendo de parte de Dios, pero Elías conoce a Dios. Porque en diferentes ocasiones en el Antiguo Testamento Dios ha mandado fuego del cielo. En diferentes ocasiones. Una de ellas es cuando David, ¿recuerdas? Ya casi al final de sus días levanta un censo, ¿recuerdas? Y es cuando compra este terreno en un monte, ¿no? Y ahí ofrece sacrificios, ¿no? Y este hombre Jebuseo se los quiere dar y él dice: no, yo no voy a ofrecer sacrificio que no me cueste, y se los compra, ¿no? Pero ahí Dios manda fuego del cielo. En otra ocasión, ¿recuerdas cuando estudiamos el libro de los jueces y vimos este anuncio del nacimiento de Sansón? Y cómo se aparece el ángel de Jehová y también el fuego del cielo. En diferentes ocasiones en la Biblia hay momentos donde hay fuego del cielo. Y por eso es que Elías no teme, no duda. Se atreve a hacer todas estas cosas, estos detalles, porque dice que prepara el altar y pide 2 medidas de grano y luego pide que traigan cántaros de agua. Dice: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre la leña. Y todos sabemos que la leña húmeda no prende. Pero es que Elías está seguro de lo que Dios va a hacer y quiere demostrarlo. Y luego dice: como que a esto le falta. Pero ahora piensa un poco en esto. Hay sequía. ¿Recuerdas? Hay sequía. ¿Qué está haciendo Elías? ¿Cómo se atreve? Ya desperdició 4 cántaros de agua. Y luego dice: traigan otros 4. Y luego otra vez dice: traigan otros 4. Y entonces llega el momento en que hay tanta agua alrededor que había llenado hasta la zanja que había hecho alrededor del altar. ¿Cuánta agua desperdiciada? ¿Sería un desperdicio? ¿Para quién es? Para el Señor, ¿verdad? ¿Sabes? Cuando nosotros derramamos nuestra vida a Él,
no es desperdicio. Pero Elías te decía, Elías es alguien que está seguro, conoce al Señor. A diferencia de Abdías, que le hacía falta conocer al Señor para que no temiera. Pero este hombre conoce tanto al Señor que se atreve a hacer esto, que se atreve a derramar agua sobre la leña para que no quepa duda. ¿Sabes? Es muy triste, y he escuchado a veces este comentario de algunas personas. Dice, bueno, yo cuando me preguntan si es verdad que existe el cielo y el infierno, y si es verdad que Dios existe, yo les digo, mira, yo ya creí, ¿no? Por si las dudas, ¿no? Ya al final sabré. Pues eso no es fe realmente, estás dudando, ¿no? Pero Elías sabe porque conoce la palabra, porque eso estaba escrito. Estaba escrito en la historia, estaba escrito parte en la ley. Esto que había ocurrido, que Dios había enviado fuego del cielo. Y entonces Elías dice, ¿qué puede salir mal? Entonces puedo adorar. Elías no solamente está ocupando este sacrificio para demostrar quién es el Dios verdadero, sino para adorar. Y derrama algo que era tan valioso en ese momento. Derrama agua y entonces vemos todo este altar encharcado. Versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿Te das cuenta? Por mandato tuyo he hecho esto. No se lo sacó de la manga. Seguimos viendo a este hombre obediente. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Sabes qué quería Elías? Que Dios se revelara al pueblo. No era Elías como que, Señor, ahora sí, no me vayas a quedar mal, por favor. No me hagas quedar en ridículo delante de esta gente. No, Elías está seguro. Elías sabe que de esa manera el pueblo de Israel, que le había dado la espalda a Dios, iba a poder conocer a Dios. Pero me encanta porque dice en el versículo 36, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham. No se puso a gritar, ¿te das cuenta? Simplemente habló con esa confianza. Dijo simplemente, Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Sabes? Si Elías estaba orando en voz alta, alguien cerca de él seguramente estaba escuchando esto. Eran israelitas los que estaban ahí. Eran idólatras, se habían abandonado al Dios verdadero. Lo habían ignorado. Pero esto les debió haber caído en cuenta. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque había mucha historia digamos, en el origen de este pueblo. Pensar en Abraham, pensar en Isaac, pensar en Jacob. Es el Dios verdadero. Dice, para que este pueblo conozca, porque no lo conocía. Y sabes, cuando una persona se ha volcado a la idolatría, es que ha dejado de conocer al Señor. Que necesitamos conocerlo. ¿Qué sucede? Versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Te das cuenta? ¿Recuerdas que leíamos la semana pasada en Santiago 5:17, que hablaba acerca de Elías, un hombre con pasiones, sujeto a pasiones como las nuestras, que oró fervientemente, pero nos decía antes, la oración eficaz del justo puede mucho. Y sabes, Dios responde la oración de Elías, y mira, cae fuego del cielo, pero mira qué fuego, porque es un fuego que igualmente no deja ninguna duda.
consume el holocausto, o sea, a este animal que estaba ahí ya ofrecido en sacrificio. No solo consume el animal, sino consume la leña húmeda, las piedras y el polvo. Y lamió el agua que estaba en la zanja, no quedó nada. Un sacrificio consumado, una evidencia clara. ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito? En el versículo anterior decía, para que este pueblo conozca que tú eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Perdón. Me encanta porque no solamente Dios se quiere mostrar como Dios, así de que, a ver, aquí estoy, ahora sí, todos adórenme. No, Dios quiere que conozca su amor. ¿Sabes? Dios se mostró al mundo ahora, más allá, no solamente en un fuego, sino en su Hijo Jesús. Tenemos evidencia. ¿Qué hizo el pueblo? Versículo 39. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Es como si dijeran Elías, ¿te acuerdas que eso significaba su nombre? Jehová es el Dios. Pero ¿sabes cuál es lo triste aquí? Es que dice, viéndolo. Me recordó un poco cuando Jesús se aparece a sus discípulos después de resucitar. Pero por ahí, pues uno no estaba, ¿te acuerdas? Tomás, ¿no? Como dicen, ¿no? Como Santo Tomás. Hasta no sabemos, ¿no? ¿Qué hizo Tomás? Pues no creyó. Dijo, no, yo necesito ver. Y cuando Jesús se le aparece, dice, aquí estoy. Ven y mete tus manos. Y no seas un incrédulo, sino un creyente. Dios quería y se revela a Tomás, pero le dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esto es lamentable para el pueblo porque, ¿sabes? La fe no funciona así. La fe es por el oír, no por el ver. Estos hombres están confesando que Jehová es el Dios, pero seguimos en la historia y nos vamos a dar cuenta que este pueblo continuó en su idolatría. ¿Por qué? Porque eran guiados por la vista, no por la fe. Debemos ser guiados por la fe, porque por fe andamos, dice Pablo, no por vista. Necesitamos conocer al Señor en su palabra para que nuestra fe crezca. Entonces, versículo 40, Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. ¿Qué onda con Elías? Sabes, el pecado tiene que ser castigado. Elías involucra al pueblo. Ok, ahora crees que Jehová es el Dios verdadero. Ok, entonces prendan los profetas de Baal. Y fíjate, lo hacen. Ellos los prenden para que no escapara ninguno. Pero va Elías y acaba con el pecado. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere? Que participemos en eso. ¿Recuerdas en Colosenses 3:5? Dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Pero ese haced morir, eso viene después de que Pablo dice, si has resucitado con Cristo, pon la mira en las cosas de arriba. Si has creído verdaderamente, lo que corresponde a eso es hacer morir. Porque sabes, ahí la fe es evidente en una transformación, en una conversión. Hay personas que dicen, sí he creído, pero siguen viviendo en su pecado y no hacen morir su carne. Dios nos llama a la santificación después de la salvación. Acompáñame a 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. 2 de Corintios 7:1. Igualmente aquí Pablo está hablando de las promesas de Dios escritas en el Antiguo Testamento,
Porque Dios les había dicho, ustedes serán mis hijos, yo les seré un padre para ustedes, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y entonces aquí en el versículo 1, así que amados, les dice, puesto que tenemos tales promesas, tan grandes promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Sabes? Esto que está haciendo Elías estaba escrito en la ley. En Deuteronomio Dios les había dicho, si se levanta un profeta hablándoles y guiando al pueblo a la idolatría, hablándole en nombre de algún Dios, lo que tienen que hacer es matarlo. ¿Sabes qué está haciendo Elías? Está siendo obediente. Y sabes, nosotros somos llamados a eso también. Cuando Dios viene a nuestros corazones, tenemos que levantarnos y limpiarnos de toda contaminación. ¿Sabes? Dios hace la obra, pero nos invita a participar de esa obra. Y nos dice, límpiate. Repetimos constantemente 1 Juan 1:9, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Sí, Dios nos está limpiando y nos está santificando, pero Él quiere que seamos partícipes de esa santificación. Viniendo delante de Él y diciendo, Señor, aquí estoy, límpiame. ¿Cuántas veces en su palabra nos dice, huye de esto? De esa manera participamos. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Tenemos que tomar decisiones. Decisiones no sencillas. ¿Te imaginas lo que iba a ser matar a 450 profetas? Es que el Dios de la Biblia es un Dios muy sangriento. La paga del pecado es muerte. Dios es un Dios muy justo. Pero también Dios es un Dios muy amoroso. Porque ¿sabes qué? Jesús ya pagó por nuestros pecados, para que vengamos y seamos lavados de nuestros pecados y voluntariamente nos rindamos a Él en respuesta a lo que Él ha hecho por nosotros. Regresemos allá, Primeros de Reyes. Ya no sé de cuánto tiempo voy, pero ya me tardé un montón, ¿va? Lo bueno que empezamos más temprano. Se los dije en algún momento. Vamos a terminar. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Dios es fiel. ¿Te acuerdas que así empezó el capítulo? Diciendo, muéstrate a Acab, porque yo haré llover sobre la faz de la tierra. Y mira, después de toda una historia, Dios es fiel. Dios cumplió su palabra. Pero ¿sabes cuándo ocurre esta lluvia? Después de que la evidencia es clara. ¿Quién es Dios? Ahora a Acab no le quedaba duda. No fue Baal, porque Baal ni siquiera respondió, ¿verdad? Porque no existe, porque está muerto, porque no es real, porque es falso. Pero aquí, este Dios verdadero y amoroso con su pueblo cumple su palabra. Me encanta porque ¿quién hace llover? Dios. Pero ¿quién ora? Elías. No es Elías el que produce la lluvia. Pero ¿sabes? Dios nos invita a tener comunión con Él. ¿Y sabes qué hace Elías? Ora. Si has estado orando por alguien para que venga a sus pies, puedes confiar. El que hace la obra es Él. Pero Dios te dice, ora. Ora.
y permanece orando. Dice que el siervo de Elías, de pronto, pues dice, no veo nada, y después de un poco, dice, veo como una pequeña nube. Y me encanta porque esta nube, esta pequeña nube, se convierte en una gran tormenta. Y a lo mejor a veces puedes estar orando por algo específicamente y dices, es que, pues no, como que no se ve grande, no sé, no estoy seguro. Sabes, Dios puede hacer de una pequeña respuesta que empiezas a vislumbrar algo muy grande. Pero tienes que orar con fe, porque así lo hacía Elías. Oraba con fe, ¿no? La oración eficaz del justo puede mucho. Y bueno, hay algunos otros detalles, pero vamos a parar acá. Vamos a continuar la siguiente semana en el capítulo 19 y bueno, le damos una repasadita. Vamos a orar. Señor, gracias porque eres real y nos has dejado evidencia. Señor, guárdanos de ser duros como este pueblo, Señor, que solamente cuando veía, creía, Señor, pero no creía con un corazón sincero. Señor, sigue haciendo tu obra en nuestras vidas, Señor. Revélate a nuestros corazones, Señor, que no solo querramos servirte, Señor, ignorantemente de quién eres, Señor, sino que te sirvamos conociéndote cada día, Señor. Que abramos cada día tu palabra, Señor, y conozcamos tu fidelidad, tu amor. Que podamos estar delante de ti, así como Elías, Señor. Y podía ser un hombre obediente. Así nosotros, Señor, sin tantos pretextos, Señor. Hagamos lo que nos has dicho, Señor. Tú eres bueno, Señor. Tú quieres revelarte, Señor, y lo vemos, Señor, aún con un pueblo idólatra que te había dado la espalda, Señor. Quería revelarte para traer su corazón de nuevo a ti, Señor. Y así lo haces cada día en nuestras vidas. Quieres revelarte, Señor, para que no claudiquemos entre dos pensamientos. Señor, abre nuestros ojos y que tomemos decisiones, Señor. Si hemos de ser fríos, Señor, o hemos de ser calientes, Señor, pero que no seamos tibios, Señor. Que caminemos en tu voluntad, que andemos delante de ti, Señor, como andaba Elías, Señor, y que podamos ver tu obra, Señor. Que no dudemos. Y más allá, Señor, que seamos luz en este mundo y que otros puedan ver a través de nuestra fe que eres real, Señor. Te damos gracias por tu palabra en este tiempo, en el nombre de Jesús.